y el día de hoy nos toca estudiar el capítulo número 11 de la carta a los romanos. Hemos tomado ya varias semanas en esta carta, hemos tratado de ir versículo por versículo para poder entender mejor qué es lo que quería decir el apóstol Pablo. Romanos 11, versículo 17, lo leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la congregación dice: amén. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Lo dejamos hasta ahí. En el capítulo anterior, el domingo pasado, estuvimos estudiando el Romanos capítulo 10 y el versículo 21 termina de esta manera. Pero acerca de Israel dice, y este es Dios el que va a hablar, según lo que dice el apóstol Pablo: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así de que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo anterior y nos va a repetir en el capítulo número 11 de que Dios ha tomado a los gentiles como parte del pueblo, como parte de los salvos o de los escogidos, y que estos vinieron, es decir, nosotros vinimos a través de la fe sin guardar la ley, pero ya estando en la fe vivimos bajo la ley de Dios, que es muy diferente, pero fuimos llamados a través de la fe. Los que estamos acá hemos creído en nuestro Señor Jesucristo por la fe, mientras que los judíos, que se les dio una ley allá en el desierto y que vivieran bajo esa ley para que Dios tuviera favor o les diera todas las bendiciones a ellos, incluso cuando tuvieron la ley, se rebelaron en contra de Dios. Y esto les termina diciendo el apóstol Pablo. Esto es lo que dice Dios, les dice el apóstol Pablo: extendí mis manos a un pueblo, porque Israel era un pueblo escogido por Dios. Los demás eran grupos o etnias o civilizaciones, pero Dios no los reconocía como pueblo. El pueblo escogido por Dios es Israel y siempre lo será. Y eso es importante saberlo y nos lo va a aclarar Pablo en el capítulo del día de hoy. Así de que este pueblo que conocía la ley de Dios se volvió rebelde y contradictor. Siempre estuvieron en contra de Dios, incluso cuando vieron tantas maravillas que Dios estaba haciendo de camino a la tierra prometida. En cuanto les faltaba la comida, Dios les proveía la comida. Se aburrían de esa comida y volvían a reclamar y a criticar a Dios. Dios les mandaba carne. Tenían sed, Dios les daba agua. Dios les proveía todo, pero Dios los llevaba a un cierto límite en el cual los probaba, porque Dios quería demostrar el corazón que ellos tenían, que simple y sencillamente habían salido porque estaban reprimidos en Egipto, estaban siendo esclavizados, estaban siendo explotados, pero que en su corazón estaba el seguir viviendo como los egipcios vivían, porque en medio del desierto ellos decían: ahora que no tenemos agua, mejor estuviéramos allá en Egipto, allá estábamos mejor. Ahora que no tenemos carne, me recuerdo de toda la comida que teníamos allá en Egipto. Sería mejor estar allá otra vez en Egipto. Cada vez que se encontraban en una situación en la que Dios los probaba, siempre demostraban lo que verdaderamente ellos pensaban o lo que ellos sentían o lo que ellos creían. Y eso era regresar a la esclavitud de los egipcios. Muchas veces nosotros, cuando estamos en los caminos del Señor, nos pasa de igual manera. En cuanto vienen los problemas, no sé si alguno en estos tiempos, no solo de esta iglesia, sino de todas las iglesias, en estos momentos dicen: entonces, ¿para qué vine al Señor si ni siquiera el Señor me protege de esto? Y empieza a reclamarle al Señor, ¿verdad? Y realmente no es culpa del Señor. Así de que cuando le pasa alguna enfermedad, cuando le pasa alguna situación difícil, muchas veces reclamamos a Dios y decimos: pero para vivir así en los caminos del Señor, mejor me regreso otra vez al mundo. Es la misma situación que le pasaba a Israel. Lo mismo pensaban ellos. Bueno, si estamos aquí sufriendo en el desierto, pero ¿por qué mejor no nos vamos allá? Aunque estábamos esclavos, pero teníamos todo lo que necesitábamos. Y no debe de ser esa la mentalidad de los que hemos sido llamados por Dios, de los cuales Dios ha metido su mano por nosotros y nos ha rescatado y nos ha ayudado. No debería ser esa la mentalidad. Aunque hayan problemas y dificultades, deberíamos siempre tener en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, de que Dios va a obrar en nuestra vida. Pero muchas veces Dios nos prueba, porque cuando Dios nos prueba, ahí donde nosotros mismos sacamos de nuestro propio corazón,
quiénes verdaderamente somos y qué es lo que pensamos de Dios, aunque Dios ya lo sabe, pero Dios quiere que nosotros lo digamos. O sea, para que no diga, yo es el que los hago pensar de esa manera. Porque todo lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, no es puesto por Dios en nuestra vida para que nosotros blasfememos en contra de Él, sino que es nuestra manera de actuar, es nuestra naturaleza la que piensa de esa manera, y por eso es que nos rebelamos en Dios. Así de que muchas veces quizás pasemos pruebas difíciles, enfermedades, situaciones con los hijos, problemas financieros, y quizás Dios nos quiera probar en alguna de esas áreas para demostrarnos cuál es nuestro nivel de fe, cuál es nuestro nivel espiritual. Abraham, Dios lo llevó hasta el punto de decirle que sacrificara a su hijo. Pero ¿sabe por qué lo hizo con Abraham? Dios sabía que Abraham estaba dispuesto a quitarle la vida a su propio hijo con tal de obedecer a Dios. Y si nosotros nos ponemos a pensar en esa manera de pensar de Abraham, diría, Dios mío, pero ¿cómo haría si son mis hijos o si es mi hija? ¿Cómo lo mataría por obedecerte a ti? Sería una situación difícil. Pero el corazón de Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios. Pero Dios ya sabía que Abraham no le iba a negar incluso a su hijo, pero lo llevó incluso en el proceso literal para que Abraham se descubriera hasta dónde él tenía la capacidad de obedecer a Dios. Porque quizás iba con dudas en el camino, pero iba obedeciendo a Dios. Así de que llegó hasta el momento de levantar su cuchillo en contra de su hijo, pero entonces el ángel de Jehová le dijo, no lo haga. Y Dios mismo proveyó para el sacrificio que se tenía que hacer. Así de que tienen a un carnero ahí, ellos dos, el hijo de Abraham y Abraham, que ese carnero está atrapado ahí entre unos arbustos, y ese era el sacrificio que iban a hacer. Pero Dios le quería demostrar a Abraham el nivel de fe que él tenía. Así de que muchas veces Dios nos quiere mostrar a nosotros el nivel de fe que podemos llegar a alcanzar, y muchas veces nos quiere demostrar a nosotros que no somos tan buenos cristianos y que en el proceso vamos a flaquear, que en el proceso nos vamos a debilitar, que en el proceso le vamos a reclamar a Dios, en el proceso incluso algunos maldicen a Dios y se olvidan de Dios. Sucede muchas veces. Entonces por eso es que muchas veces Dios nos prueba. Entonces, este último versículo de Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo ha dicho que Israel es un pueblo, bueno, Dios dijo, y el apóstol Pablo lo repite, de que el pueblo de Israel era rebelde y contradictor. Ahora vamos al capítulo 11, versículo 1. Pero quiere enmendar algo el apóstol Pablo, quiere aclarar algo así aquí con respecto a Israel. Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, y tiene que especificar esto, ¿sabe por qué? Porque en el versículo anterior que yo les dije del capítulo 10, el último versículo, ha dicho que es rebelde y contradictor. Pero va a aclarar algo el apóstol Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y contesta, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces el apóstol Pablo quiere decir, bueno, ya hemos visto de que Dios ha castigado a Israel. Israel se ha portado de una manera rebelde, ha sido contradictor, ha sido idólatra, ha sido adúltero, ha sido fornicario. Muchas veces Dios lo ha tildado así en el sentido de adúltero espiritualmente, que se fue tras dioses falsos o que habían fornicado en contra de Dios, que se fueron a idolatrar o a adorar a imágenes que no eran Dios. Así de que, aún así, dice el apóstol Pablo, ¿creen ustedes que Dios ha desechado al pueblo de Israel? Y él dice, no, en ninguna manera, porque yo, dice, soy israelita. ¿A qué se refiere él? Que él ha sido el apóstol o el hombre llamado para predicar a los gentiles. Claro, no solo a los gentiles, también a los judíos, pero su mayor enfoque estaba en los gentiles. Entonces dice, y yo he sido llamado por la misericordia de Dios. El mismo Señor Jesucristo se le presentó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así de que el Dios mismo se le presenta y cambia la mentalidad de Pablo, y Pablo se vuelve un servidor de Dios, y empieza entonces Pablo a predicar el evangelio. Cuando Pablo está diciendo, yo soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, les quiero decir, dice el apóstol Pablo, que no es que Dios haya rechazado a su pueblo, lo ha castigado, le ha enviado plagas, le ha hecho aguantar hambre, ha hecho que lo lleven cautivo, pero Dios sigue amando a Israel. Y Dios ha tenido una promesa con Israel que se la hizo a Abraham, luego se la hizo a su hijo Isaac, y luego se la hizo a su hijo Jacob. Y esa promesa se cumple hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. Y lo vamos a ver
más adelante. Entonces dice el apóstol Pablo, no ha desechado Dios a su, porque entonces yo no estaría trabajando para su obra si él mismo se ha presentado y me ha llamado a predicar el evangelio. Y ya sabemos cuán grande trabajo hizo el apóstol Pablo predicando la palabra de Dios. Versículo número 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Hay momentos en los que los líderes espirituales o los creyentes nos sentimos solos y presentamos que somos los últimos que hemos quedado. Pero quizás pensamos, esta iglesia es la última que ha quedado, ya este es el grupo pequeño y de ahí todos se han rebelado en contra de Dios. Pero no es así. Claro, porque no tenemos conocimiento de otros lugares como le estaba pasando a Elías. Elías había tenido una gran victoria. Había dado muerte a todos los profetas de Baal. Jezabel era una de las principales líderes que participaba en el apoyo a este grupo de sacerdotes que adoraban a Baal. Y esa es una gran victoria. Elías se sintió protegido por Dios, se sintió que Dios había escuchado su clamor, había contestado su petición y que Dios había manifestado a través de Elías, demostrando que él era el único y verdadero Dios. Elías se sintió victorioso ese día. Pero ¿qué sucede? Se da cuenta esta mujer Jezabel y manda a decir a Elías, te mando un mensaje, exactamente así como le has hecho a estos profetas, así se te va a hacer a ti también. Y esa amenaza de una mujer hizo que Elías se llenara de temor, cuando Elías sabía que tenía al Dios verdadero de su lado. Y en ese momento flaqueó y huyó y se fue lejos, estuvo de camino varios tiempos y empezó a huir. Cuando Dios se le presenta y habla con él, imagínense cómo es Dios de bueno. Está cansado, está bajo un árbol. El ángel de Jehová hace que le aparezca ahí o le presenta una jarra con agua y luego una torta cocida, calientita, me imagino, quizás humeando todavía, y le dice que coma y que tome agua y lo alimenta. Y luego se levanta y dice que por 40 días estuvo caminando y luego se metió en una cueva y en esa cueva Dios le habla. Le dice, ¿pero qué haces aquí? Elías le dice, es que tengo un vivo celo por el Dios de Israel, pero esta gente se ha rebelado en contra tuya. Está hablando del pueblo de Israel, ahora también del pueblo de Israel, se ha rebelado en contra tuya y solo yo he quedado. Él pensó que era el único que había quedado de todos los que verdaderamente obedecían a Dios. Soy el único profeta que ha quedado. A todos les han dado muerte, no han escuchado tu palabra. Así que por esa razón estoy aquí. Pero mira lo que Dios le dice en el versículo siguiente, versículo 4. Y dice el apóstol Pablo, ¿pero qué dice la divina respuesta? Es decir, ¿qué le contestó Dios? Esto es lo que le dice Dios. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Aquí está un poquito, pero yo se los explico más detalladamente. Entonces, Elías estaba preocupado, yo solo he quedado, pero Dios le dice, no, no te preocupes, no eres el único que ha quedado, no eres el único. Me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, es decir, no han adorado al Dios, sino que se han mantenido firmes a mí. Y yo sé dónde están, tú no lo sabes, por eso me estás diciendo que eres el único, pero hay 7,000 que no han adorado a ninguna otra imagen, no han adorado a Baal y son mis siervos y se han guardado para mí. Ellos son parte del remanente. ¿Sabe por qué Dios siempre ha cumplido la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob de cuidar al pueblo de Israel? Y la clave nos la acaba de dar el apóstol Pablo acá, remanente. Remanente significa un grupo reservado. Siempre en Israel ha habido un grupo reservado que se ha sometido verdaderamente de todo corazón a la voluntad de Dios y han seguido los pasos exactamente como Dios lo ha mandado, como Dios lo ha establecido, aunque la mayoría se ha vuelto rebelde.
Eran millones para ese tiempo ya en Israel. Pero ¿cuántos habían? 7,000. Y quizás con Elías 7,001. Así de que, entonces 7,000 era tal vez nada más un número. Y sabe que el número 7, siempre que lo encontramos en la Biblia, tiene que ver con santidad. Cuando eran castigados, para los que ya pasaron en Levíticos y en Números también, cuando alguien era castigado, se sacaba fuera del campamento. Si tenía lepra, se sacaba fuera del campamento. Si la mujer tenía su menstruación, se sacaba fuera del campamento. Y al cumplir los 7 días, ese era un proceso de purificación o limpieza que se hacía. Y entonces, al entrar, ya estaban limpios y purificados. Esa era la forma, pero el número 7 tiene mucho que ver. También habla en Apocalipsis de que delante del trono de Dios están las 7 lámparas que representan a los 7 espíritus de Dios. Y no es que sean literalmente 7, sino que el número 7 representa santidad. Y cuando dice los 7 espíritus de Dios, es que nos habla de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, el número 7 es un número bien importante, hay que ponerle atención siempre que se menciona en las Sagradas Escrituras. De hecho, si se da cuenta, los días de la semana, lee los días de la creación, son 7 días. Entonces, y lo interesante es que el día número 7, Dios lo separa para el hombre, para que tome un descanso, un reposo. Bien interesante todo eso. Entonces, remanente. Hay muchas iglesias en la actualidad que, al igual que ciertos grupos de Israel, se han apartado de la verdad de Dios y están viviendo en una congregación en donde en esa congregación no está el Espíritu de Dios, y lo que hay es nada más avaricia al dinero, lo que hay nada más es avaricia a posesiones, a querer tener, a querer desarrollarme, a querer ampliar mis territorios, a querer tener más propiedades. Iglesia en donde se predica nada más de la prosperidad. Iglesias donde no se habla acerca del pecado, porque lo que queremos hablarle a la gente es que Dios nos prospera, que Dios nos bendice, que Dios siempre provee todo, que Dios es bueno. Y todo eso es cierto. Dios nos quiere prosperar, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere bien. Pero ¿sabe qué es lo que más quiere de nosotros? Que si hemos pecado, que nos arrepintamos, que seamos obedientes a su palabra, y que si somos obedientes a su palabra, Él tendrá cuidado de nosotros. Pero esa parte no se predica en algunas iglesias y nosotros no queremos formar parte de esas nuevas iglesias. Diferentes denominaciones, pentecostales, bautistas, diferentes otras denominaciones, grupos individuales que se levantan, que no tienen concilios a nivel internacional y tienen su propia visión, dan su propia doctrina, pero alejada ya de la verdad. Pero nosotros tenemos que seguir siendo de ese remanente, de ese grupo que verdaderamente se guarda para Dios, de aquellos que entienden cuán importante es para Dios la santidad. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie le verá. Es necesario ser santo. ¿Qué significa ser santos? Ser apartados del mal, ser apartados de todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. Es importante. Todos los que vivimos bajo la voluntad de Dios, y aunque algunos digan, pero es que es difícil y es que es dura la palabra, esa es la única manera de estar del lado de Dios. Si usted no se encuentra del lado de Dios, automáticamente se encuentra del lado del enemigo, porque solo hay 2 caminos. Hay 2 opciones que podemos tomar. O vivimos agarrados a la voluntad de Dios, y si piensa que está haciendo la media en el cristianismo, en el evangelio, no crea que está del lado de Dios. Está del otro lado, aunque piense que está en la iglesia, aunque piense que está diezmando, aunque piense que está orando, pero si en su corazón hay amargura, si en su corazón hay odio, si en su corazón hay deseos de maldad, si en su corazón hay cosas que no le agradan a Dios, usted no es parte de la congregación, de los hijos de Dios. Tenemos que ser parte del remanente. Estos que no habían doblado su rodilla ante Baal eran hombres que verdaderamente se guardaban y se habían apasionado por servir y obedecer a Dios sin importar las amenazas, porque en esos tiempos mataban, incluso en algunos de nuestros países en la actualidad, en la India, en Afganistán, Irak, por mencionar algunos, en Corea del Norte, no se diga, en varios países hay una persecución, pero cuando verdaderamente queremos guardarnos para Dios, incluso eso no debería de afectar
nuestra espiritualidad, nuestra creencia, nuestra obediencia, nuestra fe, nuestra entrega a Dios. Tenemos que ser parte de ese remanente, de los llamados, de los escogidos por Dios. Israel siempre ha tenido un remanente y siempre lo va a tener. En la actualidad hay muchos grupos que se han levantado dentro de Israel ya aceptando a Jesús, judíos que ahora se les denomina judíos mesiánicos y que han aceptado a Jesús como el único suficiente Salvador. Al leer las Escrituras, el Nuevo Testamento, que de hecho en la Biblia de ellos no hay un Nuevo Testamento, pero cuando ellos han leído el Nuevo Testamento por medio de algunos otros cristianos que les han presentado el Evangelio, y al leer el Nuevo Testamento han conectado todas las profecías y han descubierto que se cumplieron todo lo que en el Antiguo Testamento se ha dicho. Así de que se dan cuenta que Jesús es el Mesías. Muchos de ellos se han arrepentido. Hay grupos cristianos de judíos que adoran al Señor, alabanza. Hay unos grupos que a nosotros con mi esposa especialmente nos gusta escuchar, cantan en hebreo y en inglés las alabanzas, adorando a Jesús directamente en público, en los muros de Jerusalén. Entonces, bien interesante, hay un remanente todavía en Israel y siempre lo va a haber. El mesianismo, es decir, el conocimiento del Mesías en los judíos, ya ha empezado a influenciar grandemente, a impactar a Israel. Eso significa que la venida del Señor está cada vez más cerca. Antes todos rechazaban a Jesús, todos los judíos rechazaban a Jesús, incluso en los tiempos de Jesús, la mayoría rechazaron a Jesús. Fue un grupo pequeño que desde ahí se inició ese remanente de cristianos creyendo en el Mesías que aceptaban a Jesús, pero siempre ha habido un remanente, un grupo pequeño, y dice que este grupo pequeño ha sido elegido o escogido por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es recibir algo sin que yo lo mereciera. Es que Dios, en su infinito amor y misericordia, me dé algo a mí cuando yo no era digno de recibirlo. Eso es gracia. Y dice Dios que siempre ha reservado un grupo y lo ha escogido este remanente por gracia. No se lo merecían, pero Dios nos ha escogido. No lo merecíamos, pero Dios nos ha escogido. Versículo 7, otra pregunta de Pablo. Este es un estilo clásico ya de Pablo en sus cartas. Hace una pregunta y él mismo la responde. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Hago una pausa. Cuando dice Israel se refiere a toda la nación, a todo Israel. Pero cuando dice, pero los escogidos, es decir, aquellos que son parte del remanente, sí lo han alcanzado. El apóstol Pablo había alcanzado la gracia y la misericordia de Jesucristo. Pedro, Juan y los demás discípulos de Jesús y aquellos que se convirtieron, que eran parte de Israel, pero no todo Israel aceptó a Jesús, pero esa parte que era el remanente, han alcanzado la misericordia de Dios. Dice, y los demás fueron endurecidos. Este es el problema. Cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios e ignoramos a Dios, entonces nuestro corazón se endurece aún más de lo que ya está. Se vuelve más odioso, se vuelve más despreciable, se vuelve más malo. Y podríamos pretender, así como los israelitas pretendían que eran del pueblo de Israel y que por eso eran salvos, podríamos pretender algunos cristianos que como estamos dentro de la iglesia somos del remanente, pero muchas veces nos podemos equivocar. Así de que aquellos que han alcanzado la misericordia de Dios tienen la salvación, pero hay otros que su corazón se ha endurecido aún más y dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, es decir, un espíritu de insensibilidad, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, dice, porque no quieren creer, no quieren creer. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 nos habla de que muchos se creyeron sabios en su propia sabiduría, en su propio intelecto, y habiéndose creído sabios en su propio entendimiento, se alejaron de la gloria de Dios, de la verdad de Dios, y en su propio entendimiento empezaron a buscar lo que ellos pensaban que era correcto. Y dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, Dios los dejó que le dieran libertad entonces. Es decir, Dios lo que hizo fue de que como ya tenían el corazón duro y sabía que ese corazón
no se iba a ablandar, entonces simple y sencillamente se los enduró más, exactamente como le sucedió a Faraón. Dios le endureció más el corazón a Faraón, hasta que Dios se glorificó en él, porque sabía que Faraón nunca iba a cambiar. Entonces el apóstol Pablo dice acá, algunos israelitas que ya tenían el corazón duro, y Dios sabía que ese corazón nunca se va a doblegar o nunca se va a arrepentir. ¿Qué hizo Dios? Les puso un espíritu de estupor, es decir, un espíritu de insensibilidad, en el cual para ellos nada es malo. Y mientras todo les satisfaga y les haga bien y les dé gusto a ellos, entonces no hay ningún problema y podemos hacerlo. Pero esa es una mente reprobada. Entonces dice, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David, versículo 9, y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red. Es decir, esa manera que ellos tienen de pensar, eso de que ellos piensan, no, démosle libertad, no hay ningún problema. A mí me satisface, entonces lo voy a hacer. Pero mire cuál es el castigo para los que piensan de esa manera. Y David dice, sea vuestro convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Es decir, así como ustedes lo hacen, así también se les va a hacer. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. Wow. Entonces hay un castigo para aquellos que tienen su corazón duro y que no quieren someterse a Dios. Dios mismo se encarga de endurecerlo porque si pues nunca se van a arrepentir, entonces hay que endurecerles el corazón. Versículo 11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. La pregunta es, si tropezaron, ¿era para que ya nunca se levantaran y dejaran de ser los escogidos de Dios? Y dice el apóstol Pablo, no piensen de esa manera, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Es decir, es cierto, se rebelaron en contra de Dios, es cierto, son desobedientes, pero Dios no ha olvidado a ese pueblo. No cayeron y nunca se van a levantar. Sí se van a levantar. Sí hay un grupo, hay un remanente siempre escogido, pero ese momento en el que Israel cayó fue de beneficio para los gentiles. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque si los israelitas todos a una sola hubiesen sido obedientes a Dios desde el principio, nosotros hubiésemos sido condenados al infierno directamente. Así como dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero como el mismo pueblo de Dios se rebeló, entonces dice que Dios fue encontrado de aquellos que no eran pueblo, de aquellos gentiles y pecadores, que esos somos nosotros, que un día fuimos idólatras, pero por la rebeldía de Israel, Dios puso su atención en nosotros y nosotros aceptamos a Dios por fe. Así de que con esto los israelitas han sido probados y provocados a hacerlo. Versículo 12, y su transgresión en la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, o sea, por el defecto, por la desobediencia de los israelitas, hemos sido nosotros, nos hemos vuelto ricos, es decir, hemos recibido la salvación de parte de Dios. ¿Cuánto más su plena restauración? Es decir, cayó Israel, sí, pero Dios siempre lo va a levantar. Cayó en las garras de los asirios, cayó en las garras de Nabucodonosor, los babilonios, cayó en las garras de los romanos. Y desde el tiempo de los romanos, en el año 70, cuando fue destruido, hasta el año 1948 de nuestros tiempos, es cuando Dios los ha vuelto a colocar nuevamente como pueblo y como nación, porque estuvieron dispersados, porque habían caído todos a una sola por su rebeldía. Pero en el año 1948, Dios mueve todos los medios para que ese grupo de israelitas sean nuevamente tomados como una nación, que vuelva a aparecer en el mapa como un país, como un pueblo, Israel, porque había ahí un remanente, un grupo que siempre estuvo clamando y humillándose ante la presencia de Dios, y por esa razón vemos ahora al pueblo de Israel. Pero siempre le vienen pruebas y dificultades. Todos sus enemigos lo tienen rodeado. Si usted mira el mapa, todos alrededor han sido sus enemigos por generaciones, siempre, pero Dios lo ha guardado hasta ahora. Lo más reciente que sabemos, nosotros estamos viendo en vivo lo que se nos ha narrado en los libros históricos de cómo Israel ha sido atacado constantemente. Nosotros
lo hemos visto en vivo. Lo vemos a través de las noticias, cómo sus enemigos se jactan de los rehenes que tienen y de cómo han matado a muchos judíos. En vivo lo hemos visto porque Dios muchas veces ha permitido a sus enemigos y les ha soltado la cadena, por decirlo así, para castigo de Israel, para que Israel se arrepienta. ¿En dónde estaba la mayoría de la gente que secuestraron y que agarraron? En una gran fiesta, y la mayoría de ellos eran judíos. Y no era una fiesta para adorar a Dios, era una fiesta mundana en la que estaban. Y de ahí se los llevaron secuestrados. Entonces, porque Israel no quiere arrepentirse. En Tel Aviv, que también es parte de Israel, hay una parte ahí en Tel Aviv, si no es que todo Tel Aviv, es donde más abunda el lesbianismo y el homosexualismo. Y son judíos. Y está en la historia de cómo Dios castigó a Sodoma y a Gomorra a causa no solo del homosexualismo y lesbianismo, pero de toda la depravación que estaban viviendo. E incluso hay judíos que son homosexuales, lesbianas, bisexuales. Ahora ya ni se entiende qué son. Pero Israel se ha corrompido. Pero en medio de ese grupo de Israel hay un pueblo siempre escogido, hay un remanente dentro de ellos. No todos van a ser salvos, como ya lo dijimos en el capítulo anterior, pero hay un remanente que va a ser salvo y ellos son los que siempre se han guardado para Dios. Versículo 13, ¿verdad? Porque a vosotros hablo, gentiles. Ahora se dirige el apóstol Pablo a nosotros. Ha estado hablando con los judíos y les ha dicho, ustedes fueron rebeldes, pero siempre ha habido un remanente, un grupo. Ahora, voy con ustedes, judíos, dice el apóstol, gentiles. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Es decir, ¿quiénes son los de su sangre? Los judíos, y de hacer salvos a algunos de ellos. El mismo apóstol Pablo entiende que no todos van a lograr la salvación, porque es imposible. Dios no puede obligarlos a que sean salvos solo porque Dios dio una promesa. Dios va a cumplir la promesa con aquellos israelitas que se mantengan firmes y obedientes. Israel sigue siendo el pueblo de Dios y eso no lo podemos negar. Ahora dice el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Es decir, han sido excluidos por un tiempo, pero van a ser retomados nuevamente. Y fueron excluidos por un tiempo a causa de su rebeldía, que vino a parar en la bendición para los gentiles, para que los gentiles, por la fe en Cristo Jesús, viniésemos a ser parte del pueblo de Dios. No es que seamos otro pueblo. Los cristianos no somos un pueblo diferente y los judíos son un pueblo diferente. Somos el mismo pueblo y más adelante nos va a dar detalles de cómo es que formamos parte de este pueblo de Dios. No hay que decir de que somos un pueblo diferente. Dios solo tiene un pueblo y eso nunca se le debe de olvidar. Ahorita se los explico. Versículo 16. Si las primicias son santas, hablando de las primicias, está hablando acerca de Jesucristo. Él es nuestra primicia. También lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cuando habla de las primicias, habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra primicia. Pero dice también acá que también lo es la masa restante. Cuando habla de las primicias, si nos vamos, tendríamos que irnos a Levítico, en donde estaban las leyes en los que el pueblo de Israel tenía que presentar ofrendas a Dios y parte de esas ofrendas eran las primicias, es decir, el primer grano que obtenían, el primer fruto, tenían que amasar, tenían que preparar panes especiales y llevarlos al sacerdote del pueblo o al líder religioso del pueblo y era lo primero de lo que habían hecho, así Dios lo había establecido y lo llevaban al sacerdote para que el sacerdote lo presentara ante Dios. Y entonces esa era las primicias, eran santas para Dios. Pero enfocándolo en Cristo Jesús, Él es nuestra primicia, Él es la primicia también de los judíos. Y dice, y si también lo es, así también lo es la masa restante. Es decir, no solo las primicias que llevaban eran presentadas a Dios para ser santificadas, sino también todo lo demás que cultivaban o que cosechaban ya había sido santificado por Dios porque habían ofrecido por ofrenda a Dios, valga la redundancia, ese primer fruto que habían recibido. Se llevaba cocido, se llevaba bien amasadito y cocido, y eso se sacrificaba, se presentaba
ante Dios. Así de que dice, el resto también se volvía santo. Y si la raíz es santa, la raíz es nuestro Señor Jesucristo, también lo son las ramas, que somos todos aquellos que hemos creído en Dios. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí hay algo bien interesante. Nos está hablando de un poco acerca de agricultura el apóstol Pablo. Dice de que los gentiles formamos parte del olivo silvestre, es decir, de aquellos árboles de olivo que crecen en los bosques, en las montañas y que no pueden dar un fruto. Simple y sencillamente es el árbol, parece que es de olivo, pero no da fruto. Mientras que por el otro lado está el olivo original, le llamaría yo, o el olivo natural, y que ese representa a Israel, pero que ese olivo si da frutos, echa su fruto a su tiempo, echa su flor a su tiempo y da su fruto a su tiempo. Ese olivo representa al pueblo de Israel. Todo ese olivo también representa al gobierno, al reino de Dios. Y dice que la raíz es la que sustenta a las ramas. La raíz representa a nuestro Señor Jesucristo, que en otras ocasiones se nos ha dicho que es la piedra angular o la piedra principal de la construcción o de la edificación, Jesucristo. Entonces, nos está diciendo acá que Jesucristo es la raíz de ese olivo y que esas raíces, que es Jesucristo, sustenta a todo el árbol literalmente, pero que nosotros que éramos gentiles, dice que algunas de las ramas gentiles fueron cortadas y que también unas ramas del olivo original o del olivo natural fueron cortadas, es decir, los que desobedecieron a Dios, que eran israelitas, y se ha podado el árbol. Pero en ese espacio que ha quedado, Dios tomó del olivo silvestre, del olivo salvaje, sería la otra forma de decirlo, tomó de esas ramas y las ha injertado en el olivo. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de que nosotros, aunque somos gentiles, por eso les decía hace un momento atrás, de que no somos un pueblo diferente, porque no está hablando de dos olivos que al mismo tiempo crecen y que dan fruto, sino que del olivo silvestre fueron cortadas porque ahí con esa raíz de ese árbol gentil no puede dar fruto, entonces tienen que ser cortadas y llevadas para ser injertadas, conectadas o adaptadas a esas ramas que están podadas, para que esas ramas a través del tronco y de la raíz puedan sustentar a esas ramas gentiles injertadas ahí. Qué interesante lo que nos explica el apóstol Pablo. Entonces quiere decir que los gentiles venimos a ser parte del reino de Dios, que ese reino de Dios está fundado por Jesucristo, que es quien sustenta a todo ese olivo, al gobierno, al reino de Dios. Entonces nosotros formamos parte del pueblo de Israel. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y nos aclara en el versículo 18, no se crean mucho, solo porque antes eran olivo silvestre, olivo montés, diría yo en El Salvador. Antes era olivo montés y ha sido injertado en el olivo original o en el olivo natural. No se jacten, no se crean, porque siempre los israelitas tienen algo especial para Dios. Y nosotros no somos mejores que los judíos, porque nosotros adoramos a Jesucristo, le creímos por fe, no tuvimos que guardar toda la ley para que Dios nos diera la salvación y no nos podemos creer más que los israelitas. Más, debemos amar a cada judío, incluso a aquellos judíos que se han rebelado en contra de Dios, porque a través de ellos es que nosotros hemos sido injertados en el olivo original. Tenemos que amar a los judíos. La mayoría de gente no cristiana, todos los cristianos alrededor del mundo, deberíamos de amar a los judíos. Yo personalmente los amo. Estoy tan agradecido por Dios que a través de ellos, lastimosamente por su desobediencia, nosotros tuvimos la misericordia de Dios de poder ser agregados a ese olivo original y recibir la salvación también. Así de que hay que amar al pueblo de Israel, hay que amar a los judíos, incluso aquellos que se han rebelado en contra de Dios, y que Dios tenga misericordia de ellos.
pero ahora nosotros tenemos el privilegio de ser parte del pueblo escogido de Dios. Imagínense qué privilegio, pero nunca se nos debe de olvidar de dónde venimos y quiénes son los israelitas y entender que ellos son parte especial de Dios y que ellos tienen un privilegio especial. Ellos forman parte del tronco. Jesucristo es la raíz. Ellos forman parte del tronco y nosotros hemos sido injertados en las ramas, pero somos parte del pueblo de Dios. Y eso es importante. Nunca debemos de jactarnos y ahora decir, no, que judíos más malos, como despreciaron a Dios, ya no hay que orar por ellos, ya no hay que clamar a Dios por ellos. Debemos de orar por el pueblo de Israel. Siempre que esté en guerra, siempre que esté en conflicto, hay que clamar por la paz de Jerusalén. Es un mandato para cada creyente que lo haga de esa manera. Versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Qué bendición, por la fe, sin tener sangre judía, sin guardar 613 leyes, estatutos y mandamientos que los judíos tienen que hacer hasta el día de hoy. Bueno, no pueden cumplir algunos porque el templo no está, porque tiene que ver con el templo en muchas de las leyes. Pero sin guardar todas esas leyes, nosotros hemos sido salvos por la fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Qué privilegio más extraordinario! ¡Wow! Pero ahora que hemos venido por la fe, tenemos que vivir bajo las leyes de Dios. Y eso no se nos debe de olvidar también. Pero por la fe, cuando no éramos pueblo, hemos venido a ser pueblo de parte de Dios. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así de que mucho cuidado. Ven todo el castigo que ha tenido Israel. El que nosotros estamos viendo en vivo en estos tiempos y todo el que está en la historia, en los libros de Crónicas, Romanos, el libro de Josué y en otros libros, cómo ha sufrido. Y si ellos fueron castigados por su rebeldía, ¿quiénes somos nosotros para no ser castigados si nos rebelamos en contra de Dios? Así de que con mucho cuidado, mis hermanos. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. O sea que Dios es bueno. Y esto es lo que en algunas iglesias nada más se predica, que Dios es bueno, que Dios da esto, que Dios provee, Dios te va a ayudar, etcétera. Pero la otra parte se les olvida predicarla. Y yo se los aclaro acá. Miren pues la bondad, que Dios es bueno, Dios provee todo lo necesario, pero acuérdense también de la severidad de Dios cuando nos volvemos rebeldes. Y muchas veces Dios ni siquiera nos castiga, lo que hace es que se hace a un lado y el enemigo entra con todo su equipo a destrozar nuestra vida. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y está hablando con los gentiles. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, es decir, los judíos, si no permanecen incrédulos, es decir, si obedecen, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea que si los judíos se arrepienten, algunos que no han obedecido y no han creído a Dios, aunque son judíos y siempre se les ha enseñado acerca de Dios, pero si se arrepienten, Dios los vuelve a injertar nuevamente. Amén. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza, o sea que no es normal, pues. O sea, eso del injerto ya no es natural, porque, por ejemplo, si siembra un árbol de mango y le pone una rama de aguacate, puede crecer, pero ya se mira raro, ¿no? Un hermano una vez me enseñó una foto de un árbol que le habían puesto, dice que tiene que ser de los mismos, de la misma línea, de la misma familia. Por ejemplo, mangos de diferentes estilos de mangos, o naranja, mandarina, limón. Hablemos del cítrico, por ejemplo. Entonces puede tener naranja, mandarina, limón, toronja, ¿qué más puede tener? Bueno, puede hacer un injerto, pero ya no es natural, ya no es normal. Entonces, por eso es que hace el ejemplo el apóstol Pablo del olivo silvestre o el olivo montés y el olivo natural u original, porque allá en las raíces del natural no podía dar nada, del silvestre no podía dar nada, pero cuando se pegó en las ramas del árbol natural u original, entonces
sí pudo dar fruto, sí pudo echar esas olivas, pudo dar ese fruto. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo acá de que nosotros y también los judíos pueden volver a ser injertados en ese olivo natural u original si se arrepienten. El 24, entonces dice, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, es decir, eso es normal que las mismas ramas del olivo natural pues vuelvan a ser injertadas. Lo que ya no era normal, pero que Dios con su poder puede hacer, es que del olivo silvestre o del monte sea injertado y que dé fruto. Eso solo Dios lo puede hacer. Por eso es que nosotros somos hijos e hijas de Dios ahora, y dice la palabra de Dios que los que somos sus hijos tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso es decir, demostrar que verdaderamente hemos cambiado y que somos hijos de Dios y que ya no vivimos como antes vivíamos. Pero si usted todavía no está dando ese fruto, no ha hecho todos esos cambios, hay que tener muchísimo cuidado. Versículo 20 de Gálatas, capítulo 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que todavía están en las raíces y en el olivo natural, en ese árbol que no da nada de fruto, y el fruto que da, o sea, sí da un fruto, pero es un fruto que no se puede comer, no sirve, es como que no diera. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ojalá que no estemos en ninguna de esas cosas que ha enlistado el apóstol Pablo, sino que estemos en las que ha anunciado en los versículos siguientes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que debe de existir en el corazón del verdadero creyente. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, todos los gentiles van a escuchar el evangelio. Y créame que incluso a algunos de nuestros hermanos que viven en las montañas indígenas, muchos de ellos ya han aceptado el evangelio de Cristo Jesús. Hace 2 años tuve el privilegio de ir a hacer misiones. Me enviaron de la iglesia de Bakersfield y fuimos a Guerrero, México, y ahí en esa parte de Guerrero hay un lugar que se llama Ojo de Agua, en Ayutla de los Libres. Llegamos al pueblo, pero luego subíamos como 1 hora y media al cerro, a la montaña en carro, y luego a caminar un poco para llegar. Y allá había un grupo que, rodeado de nubes, qué hermoso ese lugar, adorando a Jesús en su dialecto. Algunos conocían su lenguaje. Entonces hasta allá está llegando el evangelio ya, porque todos los gentiles deben de escuchar y no hay excusa. De hecho, nosotros estamos transmitiendo en vivo. Hay millones de iglesias alrededor del mundo que están transmitiendo en vivo. Y el evangelio está llegando a todo el mundo. No hay excusa. Estamos a la vuelta de la esquina, como decimos en El Salvador, para que nuestro Señor Jesucristo venga. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel, todos en general, los pecadores y los no pecadores de Israel, se refiere a todo Israel, al remanente. ¿Ok? Vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es? Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados a aquellos que se arrepientan. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a Abraham, llamó a Isaac y llamó a Jacob y les hizo una promesa. Cuando Dios promete, Dios cumple. Entonces, por eso es que dice el apóstol Pablo acá, irrevocables son los dones de Dios. Le dio el don a que ellos fueran el pueblo escogido por Dios, y lo tienen. Y el llamamiento de Dios se mantiene para Israel mientras Israel tenga un
remanente, que siempre lo va a tener, por cierto. Versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, claro, ya no lo somos. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Y eso es lo que deberíamos de cumplir. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y eso es lo triste, que porque ellos desobedecieron, nosotros hemos alcanzado misericordia. Pero hay que clamar por el pueblo de Israel para que perdone a aquellos que se han rebelado en contra de él. 31. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea que nosotros vamos a clamar por ellos también, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Versículo 33, y esto es maravilloso. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede comparar la sabiduría de Dios?